Muy buenos días, amada iglesia. Ah, ¿sí? ¿Sí? Buenos días. Fue como nervioso, buenos días. Último domingo del año y este es el último sermón de Josué del año, que aún no termina, ¿cierto? Estamos en Josué capítulo 21. Hoy día leemos solamente 3 versículos que les adelanto son versículos hermosos. Quizás uno lee el pasaje y uno dice, esto es un resumen, ¿qué es esto? Voy a pedir que estén con sus Biblias abiertas, sus aplicaciones abiertas, porque vamos a ir harto al pasaje, ¿ya? Este pasaje, que son 3 versículos, podemos decir que es el centro, es como el clímax del libro de Josué. El libro de Josué es el libro de la conquista de la tierra prometida, ¿cierto? Y vemos acá que el Señor, por medio del autor de este libro, hace una especie de resumen, pero en realidad es en 3 versículos. También podemos ver que habla respecto de la historia de redención. Quiero que vayan al pasaje y puedan ver cuáles son las palabras que más se repiten en este texto. Obviamente el pasaje lo leí hartas veces y también les voy a ayudar a que puedan identificar las palabras que más se repiten. Una de las palabras que más se repite en este pasaje es Jehová. 3 versículos y es abundante repetición de Jehová, siendo Jehová el protagonista de la historia. También habla de la palabra juramento, jurado o promesa, que da una connotación de que el Señor cumple su pacto, cumple su palabra. Jehová, promesa, juramento. Pero también nos damos cuenta que los verbos que se ocupan ahí, muchos de ellos recaen en el pueblo de Dios. No son no son acciones que el pueblo de Dios hace, sino que son acciones que el pueblo de Dios recibe. Entonces vemos que el protagonista de la historia es Jehová, que cumple sus promesas, que hace su obra de redención y que es el que dispensa, el que despliega, el que generosamente da y llena de bendición a este pueblo. ¿Qué es lo que hace Jehová en este pasaje? Varias cosas. Voy a ver que vayan con la Biblia, vayamos viendo qué es lo que hace Jehová. Dice, dio Jehová a Israel toda la tierra. Dio. Y les dio reposo, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y entregó en sus manos a todos sus enemigos. Y obviamente dice, no faltó palabra a todas buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y cierra con esa frase hermosa. Todo se cumplió. Y aquí voy a remitirme a una frase que muchas veces han escuchado, quizás hasta han dicho, en fin de año. Que tengas un próspero año nuevo y que se te cumplan todos tus deseos. Siempre cuando escucho esa frase, o cuando alguien me la dice, me cuestiono esa frase, porque ¿qué significará que se cumplan todos mis deseos? ¿Qué significará que se cumplan todos tus deseos? Muchos de esos deseos son realmente peligrosos. Entonces, cuando le decimos a alguien que se cumplan todos tus deseos, le estamos diciendo, espero que se cumplan todos tus tipos de deseos, aunque sean peligrosos. O solamente hay deseos puros
y santos en sus vidas y sus corazones? Sí, gracias al Señor tenemos un corazón, si decís con el Señor, un corazón regenerado, cambiado por el Señor, dispuesto al Señor y al Espíritu Santo. Pero aún hay un pecado remanente. Hay un corazón que se rebela, un corazón que no quiere hacer la voluntad del Señor. De hecho, si ustedes recuerdan Gálatas, dice que los deseos de la carne están en contraposición del Espíritu Santo. O sea, nuestra carnalidad se opone a hacer y a cumplir la voluntad del Señor. Y también recordamos lo que dice Primera de Juan, que habla que el mundo pasa y sus deseos. ¿Qué deseos? Los deseos de la carne, de los ojos, vanagloria de la vida. Todo esto va a pasar, pero la palabra del Señor permanece. Entonces, cuando decimos que se cumplan todos sus deseos, es mejor decir, Señor, que se cumpla tu voluntad. Y que nosotros aprendamos a discernir cuáles son los deseos del Señor, conforme a su palabra, conforme al Espíritu Santo, en la comunión del cuerpo de Cristo, para reconocer y para disfrutar y para comprobar la buena voluntad del Señor, que es agradable y perfecta. Vemos acá que en este pasaje de 3 versículos, el Señor habla que primero les da una tierra. Segundo, les da reposo. Y tercero, les dice que les da victoria sobre los enemigos. Hay un gobierno ahí. ¿Se dan cuenta? ¿Qué cosas son? Tierra, reposo y victoria. 3 cosas. Tierra, reposo y victoria. Como diría quizás un autor anglicano, experto en teología bíblica, Graham Wordsworthy, diría: el pueblo de Dios, en la tierra de Dios, bajo el gobierno de Dios. El pueblo de Dios, en la tierra de Dios. ¿Me sigue? Bajo la autoridad del Señor. Que eso implica que el Señor les da reposo, pero además les permite hacer frente a sus enemigos y ser victoriosos bajo su gobierno. Esos 2 pasajes hablan respecto de una promesa que el Señor hace en toda la Escritura. ¿Se recuerdan de Abraham? Les dice que les dará una tierra, que serán una nación, que serán de bendición también. Ahí está nuevamente, tierra, una nación, es decir, el pueblo de Dios, y también dice que serán de bendición, o sea, y serán de bendición y benditos, o sea, van a reposar y van a también ser de bendición a otros. Esa es la promesa que le hace el Señor a Abraham, pero también confirma esa promesa a Isaac, confirma esa promesa a Jacob. Y cuando Moisés está a punto de morir, dice: mira la tierra, esa es la tierra que yo les daré a tu pueblo, la tierra que prometí a Abraham, Isaac y Jacob. Moisés no entra a la tierra prometida, pero Josué está encargado de conquistar la tierra y dar reposo, y además de avanzar sobre los enemigos. Y el Señor le dice: esfuérzate y sé valiente para hacer todo lo que te mando, y tú repartirás la tierra, y tú vas a encontrar ese reposo, y además nadie te podrá hacer frente, ninguno de tus enemigos. Lo que se está viviendo acá es precisamente el cumplimiento de todas esas promesas. Qué bellas promesas. Qué bellas promesas, porque
desde la caída, el hombre fue errante. Desde que el hombre rechazó al Señor en el Edén, que tenía una tierra, Adán y Eva eran el pueblo de Dios, que gozaban bajo la autoridad del Señor, que reposaban delante del Señor, que disfrutaban de la gloria del Señor, porque el Señor andaba en medio de ellos. ¿Qué pasó con ellos? Rechazaron el gobierno de Dios, rechazaron el reposo de Dios y rechazaron la tierra de Dios. Y el Señor les dijo, tienen que salir. Les dio un juicio, pero también les dio una esperanza. Los sacó de la tierra. El hombre fue errante y andaba buscando una tierra. Y andaba buscando un reposo. Porque les digo, sin Dios siempre andarás buscando un profundo y verdadero reposo. Quizás puedes analizar este año y ver las cosas que no lograste. Ustedes harán la lista ahí, las cosas que no logré. Las dietas que no pude cumplir. Y podrán decir, Señor, me gustaría haberla cumplido. Hay cosas mucho más profundas. Y tú sabes lo que hay en tu corazón. O también podría decir, estas cosas logré. Qué bueno que logré estas cosas. Y usted sabe que si no cumplió algo, si no logró algo, y si lo cumplió, ninguna de esas cosas va a llenar su corazón. Y con nada usted va a encontrar verdadero reposo, sino en Cristo el Señor. Entonces vemos que el Señor les dice que Él les había dado la tierra. Dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado a sus padres. Aquí viene hermoso nuevamente. Le dice, y les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había dicho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Entonces vemos cómo el Señor introduce nuevamente y recuerda la promesa de tierra, reposo y victoria, que es la bendición del Señor. Y dice, todo se cumplió, porque esto había sido jurado por el Señor, prometido por el Señor. ¿Cierto? Entonces vemos cómo la teología bíblica, que es como narra la historia de la redención, además introduce un gran tema, juramento, pacto de Dios con los hombres. Le pregunto, ¿de qué se trata la Biblia? Esta podría ser la introducción también. Le pregunto, ¿de qué se trata la Biblia? ¿Cuál es el centro de la historia de la Biblia? ¿Quién es el protagonista principal de las Escrituras? ¿Qué es lo que Dios promete en las Escrituras? ¿Son las Escrituras un conjunto de historias o historietas desconectadas entre sí? ¿Están entrenados ya, cierto? No, muy bien. Falso. Otra pregunta importante. Estas historias que cuentan una gran historia, ¿tienen que ver algo conmigo? ¿Me pueden responder también? Sí. ¿Y de qué forma tienen que ver conmigo? Porque una forma de decir, yo puedo interpretar las Escrituras como a mí me conviene, como a mí se me antoja. Puedo tomar una porción de la Escritura y esto me sirve, pero esto no me sirve. Esto me gusta, pero esto no me gusta.
Que el Señor bendice, qué bueno, pero perdonar no. O que el Señor da sus promesas y da provisión. Pero dificultades no, Señor. A veces queremos escoger. A veces queremos interpretar la Biblia a nuestro antojo y a nuestra manera. El Señor te dice, hay bendición. Sí, no, pero el costo yo no lo quiero pagar. Si el costo lo pagó el Señor, a nosotros nos corresponde responder en gratitud y obediencia al Señor. Entonces vemos esta historia. Vemos cómo este es el núcleo de Josué. Si ustedes leen esta parte, entienden todo Josué. Porque vemos que del capítulo 1 al 12 el Señor impulsa, empuja, envía a Josué y al pueblo hacia la conquista. Del 13 hasta el 20 lo que hace es que puedan poseer y habitar la tierra. Y acá este pasaje, este es el núcleo de Josué. Luego ustedes van a ver que hay 3 llamados de Josué hacia el pueblo de Dios para responder a la fidelidad del Señor. Que son los 3 próximos domingos que vamos a predicar. Y cerramos la serie. Y que el Señor nos guíe con el próximo libro que vamos a estudiar. Entonces vemos que el Señor llama a recordar que la tierra Él la había dado, que el reposo estaba disponible, que la bendición estaba disponible, que había victoria sobre los enemigos, que había victoria en el gobierno de Dios y que el Señor todo lo iba a cumplir. Eso es lo que presenta el Evangelio. El protagonista es Dios. La obra es de Dios. El don, la bendición es de Dios. Por medio de Él, por Él y para Él. Y exclusivamente de Él. ¿Cierto? Pero ¿cómo nosotros nos contamos la historia? El centro somos nosotros. La obra es nuestra. El don o la idea de bendición es la que nosotros queremos. Porque que se cumplan todos tus deseos, esperaría que te dijeran, ok, sí, que el Señor sea el centro de mi vida. Que este año pueda servir al Señor con gozo y alegría de corazón. Que pueda entregar todos mis afanes y mis deseos y conformarlos a sus deseos. Eso es seguir la voluntad del Señor. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Todo lo contrario. El Señor nos da una tierra, que es una bendición, una herencia, y nosotros desperdiciamos esa herencia y buscamos otra herencia, otra tierra. ¿Se han encontrado en eso? Tú eres salvo, qué bueno, qué alegría, pero no es suficiente para mi vida. Qué triste. Tienes reposo, que implica gozo, bendición del Señor, pero Señor, yo quiero otras cosas. Yo quiero otros motivos de gozo y alegría. No eres suficiente, Señor. Qué triste. Te dice, eres victorioso sobre los enemigos. ¿Qué enemigos? No tenemos cananitas acá. ¿Dónde están los filisteos? ¿Qué enemigos? Tú sabes. Y la Biblia lo dice. Tenemos enemigos que son reales. Te digo, los enemigos son reales. No que no estamos inventando enemigos en la vida cristiana. Enemigos declarados. Uno de ellos es el diablo, con sus huestes de maldad, con el mundo que orquesta todo para ir en contra de su pueblo y de su iglesia y el avance de su evangelio. Es real. Y también un gran enemigo que se llama tu carne, mi carne, mi carnalidad, tu carnalidad, tus deseos pecaminosos.
que luchan contra el espíritu. Pero te digo algo, si le das rienda suelta a la carne, ahí vas a encontrar muerte, desilusión, desesperanza, abandono. Pero si sigues los deseos del espíritu, ahí hay vida, hay gozo y hay paz. Pero a veces no sabemos discernir cuáles son nuestros deseos. ¿Son del Señor o no? A veces son tan evidentes. No, esto obviamente es de la carne. Pero hay deseos que uno dice, oye, ¿esto será del Señor o no será del Señor? ¿Está en mi carne? Porque somos expertos en manipular nuestros argumentos para presentar nuestros deseos incluso pecaminosos, presentarlos como buenos, como incluso piadosos. Él te dice, no. Examina tu corazón delante de Él para que pueda haber pureza en tus deseos. Que sean genuinos de adoración, de servicio, de amor, de esperanza. ¿Y cómo te vas a dar cuenta de eso? Porque va a haber gozo, porque va a haber paz en Él creer. Completa paz. ¿Y cómo te das cuenta que algo anda mal? ¿Sabes cuándo? Todo lo contrario. Cuando hay ansiedad, cuando hay turbación, hay temor, hay angustia, hay afán. Cuando hay dolor, cuando hay desesperanza. Ese es el fruto de las obras de la carne. Volvamos. El Señor nos dice, te doy una tierra, te doy reposo, que implica gozar de la bendición del Señor. Y además te doy la victoria, que implica estar bajo el gobierno de Dios. La pregunta es, ¿cómo tendemos a responder nosotros? Nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Ustedes, yo. Por eso debemos preguntarnos, ¿qué tiene que ver esta palabra conmigo? O esta palabra no tiene nada que ver conmigo. ¿Cómo respondes a la bendición del Señor? ¿Cómo respondes a la herencia del Señor? ¿Cómo respondes al reposo del Señor que te ofrece de manera gratuita, generosa, abundante? ¿Cómo respondes? ¿Cómo respondemos? Señor, te quiero a ti y también quiero mis deseos. Probablemente esa es la lucha del cristiano. Quizás no va a decir de manera tan desfachatada, diciendo, ¿sabes qué? Señor, no te quiero, no te deseo. Pero te digo algo, la amistad con el mundo, enemistad contra el Señor. Así de simple. La amistad con el mundo es enemistad contra el Señor. Ahora, ¿cómo responde este pueblo? Este pueblo estaba escuchando y había reconocido que el Señor le había dado la tierra, reposo alrededor y además le había dado victoria frente a los enemigos y todo lo que el Señor había prometido lo cumplió. Pero capítulos después vemos que este pueblo no conquistó la tierra, no disfrutó de su reposo, no confió en su palabra y no disfrutó de la plena bendición del Señor. Qué terrible este pueblo, ¿cierto? Qué terrible este pueblo. Te pregunto, ¿no es acaso como nosotros actuamos frente al Señor? Cuando Él te muestra su don, su bendición, su herencia. Cuando Él te dice, sígueme, ven y sígueme. Tienes todo. Tienes salvación, tienes esperanza, tienes reposo. Tienes gozo, tienes alegría, tienes paz. La pregunta es, ¿cómo respondemos al Señor? Es más, de hecho, ¿cómo respondes en este momento al Señor? El Señor hoy te dice, te he dado una herencia
Y esa herencia está en Cristo el Señor. Te he dado un reposo, una plenitud, un gozo y una paz que está disponible. Eso está en confiar en el Señor. Te he dado la victoria, está disponible para vencer al mundo, al pecado, a la muerte, al diablo. Eso está en el Señor. ¿Cómo respondes hoy? ¿Deseas el don de Dios? ¿Deseas a Cristo? Esa pregunta que te la hago directamente a tu corazón. ¿Deseas a Cristo o rechazas a Cristo? Es así de simple. Si Él te dice, aquí sigo esperando. Y el Señor, que fue fiel, justo, bueno, misericordioso con este pueblo de Israel, con su pueblo, que lo esperó, que lo animó, que lo consoló, que lo confortó, sigue esperando por nosotros. Qué paciencia el Señor. Qué paciencia el Señor. Pero aquí hay un tema. ¿Cómo respondemos nosotros? Hay algo a lo que debemos renunciar. Si podemos decir renunciar. ¿Cierto? Señor, renuncio a todo, Señor. ¿Qué es todo? Renuncio a todo este mundo. ¿Qué vale? Renuncio a todas mis cosas. ¿Qué cosas? A todos mis planes. ¿Qué planes? A todas mis capacidades. ¿Qué capacidades? A toda mi gloria. ¿Qué gloria? Renuncio a toda mi honra. Te lo entrego todo, Señor. Pero a veces luchamos. Y nuestro corazón está afanado por una tierra, afanado por un reposo, buscándolo sin el Señor. Él te dice, está disponible, pero implica que debes y debemos y debo entregar todo. Uy, todo. Pero ¿es que acaso eso voy a salir perdiendo? ¿Te da igual? Vas a salir ganando. Siempre doy un ejemplo. Ejemplo de un programa de televisión chileno muy conocido. Algunos son muy jóvenes para esta conversación. Hay un programa que se daba los días sábados. Y la gente lo veía desde el almuerzo hasta que daban las noticias. Tanta paciencia. ¿Cuántas horas esperando ahí desde que... Se llamaba Sábado Gigante. ¿Sí? ¿Se recuerda? No, algunos son muy jóvenes todavía, no alcanzan ni saber de eso. Pero este conductor solía decir en uno de sus concursos, había una rueda ahí con muchos premios, y de manera bien como desafiante le decía, le cambio todo lo que ganó. Y se ganó tantas cosas. Una lavadora, batidora, ¿cierto? Un personal estéreo, no siquiera había eso, ¿no? Una enceradora. Le cambio todo por lo que tengo en el bolsillo. Y la gente decía, no, te va a joder. Don Francisco te va a joder. Y decía, y después sacaba lo que estaba en el bolsillo, y efectivamente, era un pasaje, no sé, a Cartagena y no de India, ¿cierto? No cree que el Señor es así, que uno le va a entregar todo al Señor y va a perder. Señor, no quiero entregarme todavía mi vida porque me queda mucho por vivir todavía. Estoy muy joven para esto. Tengo muchos sueños todavía que cumplir, muchos deseos que cumplir.
te dice, entrega tu vida al Señor. Si ya la entregaste, entrégala de nuevo. Porque tendemos a raptarnos la vida del Señor. Devuélvete. Entrega todo tu corazón delante de Él. Te pregunto, ¿qué tienes que entregarle al Señor? ¿Orgullo? ¿Vanidad? ¿Proyectos? ¿Deseos? ¿Planes? ¿Ideas? ¿Ilusiones? ¿Sueños? Entrégase al Señor. Porque Él tiene una herencia. Él tiene un reposo. Tiene una bendición que es más grande de lo que tú crees. Una victoria sobre los enemigos. Y todo lo que Él dijo que iba a hacer, se va a cumplir. Todo se cumplió. Y me recuerda eso lo que dijo Jesús. Todo está hecho. Consumado es. Todo se cumplió. Te pregunto, ¿tienes tierra en esta vida? Quizás sí, quizás no. Como he dicho antes, la preguntita. No tengo ni dónde caerme muerto, diría alguno por ahí. Pero tenemos una tierra. Un lugar seguro, que es nuestro Señor. Tenemos un reposo, que es la bendición plena, que es nuestro Señor. Tenemos victoria bajo el gobierno de Dios en Cristo Jesús. Y te digo algo, vas a tener una tierra, que vamos camino a la patria celestial. Tengas o no tengas tierras acá, tengas o no departamento de inversión acá, allá tendrás una morada. Encontraremos completo y pleno y desbordante reposo y gozo. Y vamos a ver cómo el Señor Jesús vence sobre todo enemigo que va a destruir al mundo, nuestro pecado, la muerte, al diablo. Mostrará su victoria. Y podríamos decir junto al Señor, todo se cumplió. En Cristo todo se cumplió. Te pregunto, ¿estás en Cristo? Si no estás en Cristo, es momento de correr a Cristo. Y si estás en Cristo, es momento de gozarte en Cristo. Y si estás en Cristo y estás luchando ahí con tus ansiedades, temores, angustias, afanes, es momento de entregarle todo nuevamente al Señor. Y decir, todo ya se cumplió. Y todo se cumplirá. Y no que se cumplan todos tus deseos, sino que se cumpla la voluntad del Señor. Los invito a que ese sea nuestra mejor adoración al Señor. Presentar nuestros corazones como culto racional ante Él y podamos decir, Señor, aquí estoy, te necesito. Les pido que nos pongamos de pie y que juntos proclamemos la última oración comunitaria del año y podamos decirle, Señor, queremos tu tierra, queremos tu reposo, queremos tu victoria y lo que tú ya cumpliste en la cruz. Señor, aquí estamos delante de ti para disfrutar de todo lo que tú ya cumpliste en Cristo Jesús. Queremos disfrutar de tu tierra, de tu herencia, de tu bendición y tu reposo, de tu victoria, de tus promesas cumplidas, Señor. Pero también en este momento dejamos delante de ti todas nuestras ideas de bendición, que no son tuyas, Señor. No son nuestros proyectos, deseos, afanes, luchas, temores, tentaciones. Las dejamos delante de ti, Señor, para decirte, porque fuera de ti nada deseo en esta tierra.
pero tú eres suficiente. Porque contigo basta, Señor. Porque en ti y contigo lo tenemos todo. Permítenos disfrutar de esta tierra, de tu herencia, disfrutar del pleno gozo y poder andar victoriosos en el nombre de Cristo, en el poder de tu Espíritu Santo, conforme a tu palabra. Te pido que mientras cantamos, vamos arrepentidos, también llenos de fe y esperanza delante de ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.